Bueno, Tony, muchas gracias lo primero por estar aquí con nosotros en este ciclo de entrevistas para las newsletters de nuestro Club de Opinión de la España que reúne. Entonces, lo primero que hacemos a todos los entrevistados para que se presenten, seguro que muchos ya te conocen, pero para quien todavía no te conozca, ¿quién es Tony Bolaño brevemente? Pues mira, soy periodista, nací en Barcelona hace ya 61 años y bueno, he sido comunicador político, entré en este sector hace ya muchos años y bueno, y en estos momentos pues colaboro en La Razón, en Crónica Global, en Antena 3, Televisión Española y Cataluña Radio. Y bueno, en el periódico sigo al PSOE, sigo al gobierno y sigo también lo que ha pasado en Cataluña desde 2014 y entretenido he estado, ya te digo. Bueno, hoy estás aquí porque la semana pasada se presentó tu libro, Iván Redondo, Ujú. La política o el arte de lo que no se ve. Entonces, yo querría preguntarte cómo ha sido este tiempo de realización de tu libro con esta pandemia de por medio. Bueno, pues casi te diría que gracias a la pandemia he podido hacer el libro, porque como teníamos recortados la libertad de movimientos y demás, pues me ha dado tiempo de poder hacer muchas de las entrevistas los fines de semana. Muchísimas de las entrevistas han sido o vía telefónica o por Zoom o por diferentes métodos tecnológicos, aunque también he hecho muchas entrevistas en Madrid. Pero claro, entrevistar a 120 personas y luego intentar hacer un relato sin que sea una entrevista detrás de otra, pues bueno, tiene su miga, su complicación, pero he disfrutado muchísimo. O sea, y creo que el resultado que se está dando del libro, ya hemos entrado en segunda edición, pues bueno, ya compensa de sobras todos los esfuerzos. Bueno, vamos a hablar ya de primeras del papel de Iván Redondo. Redondo ha provocado que se ponga bastante el foco ya no solo en la política, sino en el papel de la figura de los consultores políticos. Entonces, ¿qué le hace tan especial para lograr todo lo que ha conseguido Sánchez desde su entrada en las primarias hasta ganar las últimas elecciones? A ver, los consultores políticos siempre están en el radar y siempre son ese oscuro objeto de deseo. ¿Por qué? Porque el trabajo del consultor político no se conoce. No saben, están entre bambalinas, la gente no se sabe y entonces surge la leyenda de los que intentan partir las piernas al consultor político porque así intentan erosionar a su líder, en este caso al presidente Sánchez, pero sirve para todos. En el caso de Miguel Ángel Rodríguez hacen lo mismo con él para deteriorar la imagen de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid. Y luego también están los que no aceptan el papel del consultor porque en el fondo tienen miedo de perder su propio papel. Y me estoy refiriendo a la resistencia de los partidos. A ver, esto es humano, pero es humano porque ha sucedido a lo largo de la historia. Ahora les llamamos consultores políticos. Antes eran los válidos, Manuel Godoy, de Duque de Olivares, Chelier, Mazarino. Todos son objeto de leyendas negras porque se les acusa de todo. Pero yo quiero dejar una cosa muy clara. El asesor plantea alternativas, plantea escenarios, da ideas. El que decide es el líder. Y si alguien se piensa que el líder es idiota, yo creo que no vive en este mundo. Bueno, se habla mucho en el libro de lo que tú dices, del papel de Redondo como asesor. Y como comentas tú, él mismo en su entrevista con Évole, él es una persona que recomienda, pero que las decisiones las toma el presidente e incide mucho en esto. Pero sin embargo, una gran parte de la opinión pública, ya sea en los medios, ya sea en la sociedad, piensa que las decisiones en el fondo las tomaba Redondo. Entonces, ¿hasta qué punto es falsa esta percepción o verdadera? Es decir, las personas creen que en su mayoría ha habido decisiones que fueron tomadas estratégicamente por Redondo directamente. Puede ser que en un afán de ganar poder. A ver, los que dicen esto o son memos o van con mala fe. O sea, el líder es el que toma la decisión política. A ver, ¿alguien se piensa de verdad que la repetición de elecciones fue una idea de Redondo? Mira, lo han contado en el libro diferentes personas, o sea, los números no daban. Iván Redondo no propuso la repetición electoral porque una de las cosas que caracteriza al consultor moderno, y en esto Iván es un avanzado, es que se toman las decisiones en función de datos. Pero ¿qué sucedió en aquel momento? Podemos estaba apretando, seguramente dentro del PSOE muchos consideraban que la actitud de Pablo Iglesias era humillar al PSOE, que era el que había ganado las elecciones, y se rompieron las relaciones políticas y el presidente Sánchez tomó una decisión.
Pensar que esto ha sido al revés, insisto, o memos o mala fe. Luego, Iván Redondo en la realización de este libro contaba poquísimo. El primer capítulo, como sabes, es decir menos de lo necesario. Y tenía que recurrir a otras fuentes para que me explicaran. La moción de censura es idea de Iván Redondo. Sí, la propone Iván Redondo, pero el que toma la decisión de tirar para adelante es el presidente Sánchez. ¿Y por qué toma esa decisión? Porque era una decisión política que al PSOE ya le valía bien esa moción de censura, se ganara o no se ganara en el Congreso de los Diputados. Y además, las relaciones con Iván Redondo, con el PNV, marcaron esa diferencia. Y no lo cuenta Iván Redondo, lo cuenta el Partido Nacionalista Vasco. Y luego hay otro elemento que hay que tener en cuenta, que yo creo que es fundamental en esta historia. Los comunicadores políticos en España habitualmente vienen de la mano de partidos políticos. En mi caso, yo llegué a la comunicación política de la mano del Partido de los Socialistas de Cataluña, del PSC. Iván Redondo no. Iván Redondo viene desde la independencia política. Con lo cual, él todavía tiene la mente más amplia que a lo mejor nosotros, los comunicadores más de partido, en presentar alternativas, ideas y propuestas. Porque él trabaja para fortalecer el liderazgo, no para fortalecer el partido. Eso ya es cuestión del presidente del gobierno en este caso, pero lo era en el caso de Monago, lo puede ser en el caso de Pablo Casado o todos los líderes que hay en este momento en este país. Porque la comunicación política ahora es el liderazgo, configurar liderazgos, y eso rompe un poco los esquemas que hay. O sea, antes los equilibrios dentro de los partidos los hacían pues, el Comité Federal, o sea, los órganos de gobierno del partido. Ahora los equilibrios son las redes sociales y los medios de comunicación. Y para comunicar en esta selva que tenemos en estos momentos, en Europa o en el mundo occidental, necesitas liderazgos. Y eso es lo que él ha reforzado. Y el líder es el que toma la última decisión. El líder debe tener 3 o 4 posibilidades. Y él toma la decisión y rápidamente el consultor, ¿cuál es su trabajo? Preparar nuevos escenarios en función de esta decisión, porque siempre hay que tener una cosa en cuenta. El adversario también mueve pieza. Con lo cual, tienes que tenerlo todo previsto. Como comentas, bueno, pues lo que dices, la repetición de elecciones en el 2019 no fue idea de Redondo ni mucho menos, pero sí que da la sensación en el libro, y más por lo que se cuenta, de que muchas de esas decisiones sí que pasaban por su figura, pues ya sean los movimientos, como comentas tú, con los partidos nacionalistas, independentistas, su papel a lo mejor en la formación de la coalición en última instancia de PSOE y Podemos, la campaña contra la ultraderecha, pero vamos a seguir un poco por esa repetición de elecciones en 2019 como ejemplo. ¿Ha habido alguna decisión tomada por el gobierno con la que no estuviera de acuerdo Redondo? Seguramente. Es imposible que todo lo que tú propongas sea lo que decide el presidente. Y eso es lo más importante. Yo recuerdo cuando estaba con el presidente José Montilla en la Generalitat, me decían, pero esto, digo, mira, yo he entrado en el despacho del presidente con mis ideas y salgo con las suyas. Y eso es fundamental en un comunicador político. A ver, que el consultor político, en este caso además el jefe de gabinete del presidente del gobierno, o en su momento cuando tenía rango de consejero en Extremadura, tiene influencia en las decisiones, hombre, evidentemente, porque es el que le tiene que presentar las propuestas al presidente. Pero eso quiere decir que todas sus propuestas sean aceptadas, no, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Mira, recuerdo una anécdota que cuento en el libro cuando se presenta la campaña a Antonio Basagoiti en el Partido Popular Vasco. Iván sabía de las reticencias que había dentro del partido y presenta una campaña, una primera propuesta de campaña y les deja hablar. Todos se pusieron como cabras, o sea, criticando la campaña, esta no puede ser y demás. Y cuando todos se pensaban que acababa la reunión, les plantea otra propuesta y dice, esta es mi propuesta. Y esa es la propuesta que se acepta. A ver, tú tienes influencia, seguro, con el presidente del gobierno, pero ¿alguien se piensa de verdad que el presidente del gobierno no habla con quien le da la gana? Que solo habla con su consultor. O sea, a ver, eso tiene poco sentido y más en la época de las redes sociales, del WhatsApp, etcétera, etcétera. Quizás Felipe González, cuando era presidente del gobierno, pues le filtraban más las llamadas porque era por teléfono fijo, con lo cual se podía bloquear el acceso al presidente. Aquello que decían, el presidente está secuestrado, y yo tampoco me lo creo. Pero se podía decir. Ahora eso es es un oxímoron, es una absoluta tontería. Pero fíjate que siempre se hace
la leyenda negra en torno al consultor, siempre. ¿Por qué? Porque, bueno, es que desconoces. A un ministro se le puede criticar. Un ministro puede ser influyente, toma decisiones, puede hacer movimientos. Luego el presidente le gustará o no y lo puede cesar o no. Pero el ministro tiene un poder propio. El consultor político tiene un poder delegado, que es el poder delegado del presidente. Entonces, a partir de ahí, o sea, todas las decisiones las toma el presidente o el partido. Porque ahora que en estos días estamos oyendo muchas cosas como ¿ha vuelto el PSOE? Yo siempre les pregunto a los que me dicen esto, hombre, que yo sepa, Pedro Sánchez era secretario general antes. O sea, el que tomaba la última decisión siempre era él, no el consultor, nunca. Vamos a seguir un poco por ahí, por lo que dices, ha vuelto el PSOE. Como todos sabemos, el 10 de julio se hace un gran cambio dentro del gobierno y Redondo sale. Se ha dicho de todo respecto a este tema, que Sánchez prescinde de él, que fue él el que abandona el gobierno e incluso que fue el último movimiento orquestado por Redondo para que, aprovechando su salida, Sánchez comenzase a recuperar de nuevo esa confianza en el seno del PSOE. ¿Qué hay realmente ahí de cierto? Bueno, quizá a lo mejor ha recuperado la confianza en el seno del PSOE, porque, como te decía antes, los partidos son resistentes y reticentes a la figura del consultor político, y más si es independiente. Pero, hombre, recuperar la confianza de los ciudadanos, no. Eso ya te lo digo yo que no. Las últimas encuestas, bueno, todas las encuestas empiezan a ser un clamor. El PSOE está en los niveles de 2016 con 5.800.000 votos. Y eso es el PSOE de 2016, que es el que ha vuelto, el PSOE que lo perdía absolutamente todo. A ver, a mí me pueden contar muchas cosas, pero en la elaboración de este libro yo estaba presente en llamadas del presidente cuando se decide tirar para adelante con los indultos de los políticos presos en Cataluña, cuando se decide el cambio de gobierno, cuando te podría contar quiénes entran, quiénes salen en los primeros momentos y al final quiénes no han entrado y quiénes no han salido. Te lo podría contar todo. El presidente Sánchez sabe desde el 5 de mayo que Iván Redondo no quería seguir. Le ofrece un ministerio y Iván Redondo le dijo que no quería seguir. Yo creo que en aquel momento el presidente Sánchez, que tarda 3 días en volverlo a llamar, hasta el 8 de mayo no se produce una segunda llamada, pensaba que lo podría convencer. De hecho, durante todo este tiempo trabajan en la remodelación del gobierno y en un momento determinado, el 6 de julio, el presidente envía a 2 amigos comunes del presidente y de Iván Redondo para intentar retenerlo como secretario de Estado. Yo creo que no podía presentar su figura de ministro ya en esos momentos por las resistencias del partido. Yo creo que el 3 de julio, el día del Comité Federal, fue un punto de inflexión en este punto. El presidente hace el esfuerzo para retenerlo, no lo hace en primera persona y Iván Redondo dice que no. Y a partir de ahí se rompe todo. Bueno, es que el consultor político, y más cuando no eres del partido, no tienes que ligar tu futuro a tu líder. Entre otras cosas porque los líderes todos acaban cadáveres. Todos, absolutamente, todo, políticamente hablando, ¿se entiende? Con lo cual, oye, Iván Redondo tiene 40 años y, bueno, él vuelve o volverá a la consultoría política, pero como independiente. Eso sí, como él dice, no va a trabajar con ningún partido y no está trabajando para ningún partido. Y no va a trabajar durante bastante tiempo. Pero la consultoría política es bastante más que eso, o sea, hay instituciones y demás. Entonces no vamos a volver a ver a Redondo en la primera línea política, al menos de momento. Bueno, él siempre habla de que se tomará como mínimo un año sabático y yo creo que se lo va a tomar porque además la consultoría política en este primer nivel, que déjame decirte una cosa, es la primera vez que el jefe de gabinete del presidente del gobierno no es ni diplomático, no es ni abogado del Estado, ni es economista, cualquier otra profesión. Es la primera vez que un comunicador es el jefe de gabinete. Yo creo que eso es importante para la profesión. Y ha hecho otra cosa que es importante para la profesión, que es imbricar el storytelling con el storytelling. Que es decir, no es solamente relato, sino que tienes que estar en la gestión para poder conectar con el electorado. Porque en estos momentos, a diferencia de años atrás, no ganas con el 50%.
Eso casi casi es un oxímoron. Ganas con el 30% y tienes que saber cómo conectar con los colectivos que te pueden votar. Tienes que saber cómo lanzar esos mensajes y para eso hace falta habilidad política, pero sobre todo tener una estructura como la que ha montado Iván Redondo en Moncloa. Yo recuerdo los primeros días de este gobierno diciendo vamos a desmontar todo esto. No han desmontado nada. Y espero, y además creo que eso será así, que cuando llegue otro partido al gobierno no se desmontará, porque ha montado una Secretaría de Estado que está a la altura de cualquier democracia europea o norteamericana. Vamos a hablar ahora un poquito de su fichaje por el PSOE, porque parece en algunos fragmentos del libro que esa posición de importancia que en el PP nunca se le ofreció, sí se le ofrece en el PSOE y no se le menosprecia. Entonces, puede llegar a parecer una venganza política haber empezado a trabajar con Pedro Sánchez. No, ni mucho menos. Eso es la ventaja que tiene un comunicador político independiente. Fíjate que Iván Redondo empieza en esto con 20 y pocos años, con García Albiol, luego sigue con Antonio Basagoiti, con Monago y con Sánchez. Los cuatro candidatos, bueno, y Pablo Rodríguez Válido, que en el libro también lo descubro, que llegó a ser vicepresidente del gobierno canario. Los cuatro, sus propios partidos no confiaban en ellos. Porque Iván trabaja con las personas, no con los partidos y sobre todo con las ideas y no con las ideologías. Eso él lo repite muchísimo. Yo creo que es verdad. No, él, cuando acaba con Monago, no quiere seguir con Monago después de la derrota del 15, que también se la adjudicó él cuando el PP cayó 15 puntos en España. En Extremadura solo 9, pero bueno, Extremadura es lo que es y el colchón que tenía el PP era pequeño y desaparece Izquierda Unida en el Parlamento extremeño, con lo cual era casi un imposible. Y está durante 2 años trabajando como consultor político y ahí es cuando conoce a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez le ofrece volver. Hombre, que en el 2017 un consultor político volviera con Pedro Sánchez era casi, casi como un acto de fe o con un punto masoquista. Yo, de hecho, lo cuento en el libro. Cuando me lo cuenta, yo pensaba, diciendo, bueno, este tío se ha vuelto loco. Pedro Sánchez, el Partido Socialista está cuarto en el sentido quebrado y, digamos, sangrante con las heridas de las primarias. Era casi un imposible. En 9 meses Sánchez fue presidente del gobierno. Hombre, algo tendrá que ver, algo tendrá que ver. Pero no solamente eso, el PSOE hacía que no ganaba unas elecciones desde el 2008, se ganan 2 generales, unas autonómicas, unas municipales, unas europeas y luego se ganan las catalanas. Hombre, decir que Iván Redondo no ha hecho nada es mucho decir. Y luego déjame que te diga una cosa. Si yo fuera a trabajar con el PP o con cualquier otro partido político, yo sí que sería un mercenario, porque yo llevo la comunicación política por el Partido Socialista. Si cambio de partido, sí que seré un mercenario. Iván no cambia de partido. Iván ofrece sus servicios profesionales. Algo tan normal fuera de España como con Axelrod o Cummins o Clay, políticos que hay en el mundo. Iván Redondo es esto. Eso no es ser ni ser mercenario, ni ser un cambiacamisas. El cambiacamisas lo sería yo, o otros muchos, que apuestan por el mejor postor. Pero apostar por candidatos que sus propios partidos han desahuciado, yo creo que ese es uno de los méritos. Donde a muchos vemos problemas, él ve oportunidades. Bueno, vamos a volver un poquito a la figura de Iván Redondo, porque se ha visto muy mediatizada y socialmente tratada. Entonces, como una persona también sin oposición dentro de este gobierno de coalición, una persona respetada y a la que fuera del presidente del gobierno nadie se atrevía a contradecir, ya fuese del PSOE ni de Podemos. ¿Por qué se ve la figura de Redondo con tanta autoridad dentro del Ejecutivo? Porque yo creo que eso es parte de la leyenda. Eso es parte de la leyenda. El trabajo de Iván Redondo no lo inventa Iván Redondo, ese es el fontanero de toda la vida. Otra cosa, como dice Monedero en el libro, es Mr. Wolf, ¿no? El señor Lobo, que es el que lo solventa todo. A ver, Iván siempre se ha definido como el militante de un proyecto, no de un partido. Un proyecto que era el gobierno de coalición. Y el trabajo de Iván era
que la mayonesa no se rompiera, que funcionara. Y ahí tenía su otro yo, que es Juanma del Olmo. En estos momentos yo creo que no existe esa figura, porque ellos, cuando veían las discrepancias, intentaban cocinar los acuerdos y en un momento difícil, porque el vicepresidente Iglesias tenía su propia personalidad, su empuje, y la cosa no era sencilla. Pero hacía ese trabajo de intentar ligar la mayonesa, de intentar ver dónde estaba el problema y de apuntar cuáles son las soluciones. Ahora eso no se produce. No se produce porque Óscar López es un jefe de gabinete más al uso, no tiene nada que ver con Iván, y no digo que sea mejor o peor, es diferente. En Podemos ese papel ya no lo hace Juanma del Olmo y se nota esa disfunción. Y luego se podría decir que pues, ese papel lo tiene que hacer una vicepresidencia, como hay 4 es muy complicado, y el ministro que está acumulando todo el poder es Félix Bolaños, pero claro, acumula todo el poder político, yo creo que de facto es el vicepresidente político de este gobierno, pero no hace el papel de fontanero. Y entonces, claro, hemos visto al presidente del gobierno afrontar en primera persona una crisis con la vicepresidenta Yolanda Díaz, hemos visto al presidente del gobierno poniéndose al frente del tema del recibo de la luz, haciendo promesas que en el mes de diciembre ya veremos cómo acaban, si no las cumple va a recibir por todos los lados, porque en estos momentos esa figura, el fusible que se tiene que quemar no existe. Y el consultor político, esa parte del trabajo también es la trinchera del presidente, la trinchera del líder, recibir todos los ataques. Por eso todo el mundo dice, oh, es que tiene mucho poder. No, es que es el que aguanta todas las tortas en política y cada vez que la política cada vez es más cainita y más peleona y todos van a por el asesor. Algunos porque no se atreven a ir contra el presidente, los de dentro, y otros porque deteriorar la figura del asesor es importante. Pero esto en sí mismo pone en valor la figura del asesor. Si no fuera importante, nadie diría nada. De Óscar López no se dice una palabra. Yo creo que se me entiende. Bueno, y ya para dar fin a esta entrevista, Iván Redondo, en todo lo que ha salido, nunca se ha mostrado cómo es él en realidad. Entonces, tú le debes conocer. Entonces, ¿cómo es, si se puede decir, Iván Redondo en lo personal? Mira, déjame que te haga una previa, Alfonso. El capital político, personal y profesional de un consultor es no soltar prenda. Si Iván Redondo hubiera salido contando cuestiones de alcoba, y entiéndemelo de alcoba del presidente del gobierno, o sea, las reuniones, las decisiones, porque se tomaba una cosa u otra, eso hubiera sido su error. Eso sí, seguramente los que le odian y los que odian al presidente Sánchez lo hubieran elevado a la categoría de estadista. Pero su capital es ese. Iván, ¿cómo es a nivel personal? Pues es, mira, muy trabajador, mucho, o sea, eso te lo pueden corroborar, en el libro lo corroboran, ¿no? Susana Griso enviándole mensajes a las 5 de la mañana, porque Susana empieza muy prontito en la tele, y le contestaba, y a las 12 de la noche te está contestando. Es muy trabajador, es pragmático, muy pragmático, porque la política, aparte de la decisión política, estas decisiones se tienen que tomar con datos, con estrategia y con método. Es fundamental. Método, porque necesitas no comunicar, sino conectar con los ciudadanos, con lo cual es muy pragmático. Y luego es una persona que no trata de imponer, sino de convencer. Yo he estado muchos años, antes incluso de hacer meterme en la locura del libro, trabajando con él desde la razón y tocándole las narices. Además, jamás me llamó para criticarme un titular, para criticarme un pie de foto. Eso sí, él te vendía su relato y trataba de convencerte de ese relato. Y yo creo que ese es el trabajo. Y lo más importante en el libro es que después de entrevistar a más de 120 personas, a todos los medios de comunicación, todos coinciden en lo mismo. Y si hablamos de los vascos, desde Nicolás Redondo Terreros, Antonio Garamendi, o Marcelo Otamendi, o Joaquín Aperribay, todos me decían una cosa que yo me flipaba mucho porque no soy vasco. Dice, no, de Iván te puedes fiar porque tiene palabra de vasco. Yo no sé si existe la palabra de vasco, pero de Iván le puedes comprar un coche de segunda mano. No te va a engañar y te habla con franqueza, aunque te tenga que decir que no. Y eso, en los tiempos que corren,
es un valor añadido. Los que le odian, la gran mayoría, es que no lo conocen. Y ese es el problema. Porque al final la leyenda toma cuerpo en los medios de comunicación y la gente se cree la leyenda. Bueno, el libro pretende otra cosa. Y también déjame que te diga una última cosa. ¿Es un libro sobre Iván Redondo? Sí. ¿Es un libro que recoge fotos fijas de momentos determinantes en la política española en los últimos años? Sí. Pero sobre todo es un libro de comunicación política. Que en España todos los libros de comunicación política o son muy teóricos, y hay algunos que son muy buenos, algunos de los que los han hecho figuran en el libro, como Tony Aira, José Antonio Llorente, o se hacen sobre consultores extranjeros. Esta es la primera vez que se hace un libro de comunicación política sobre un consultor español y dicho de paso ya era hora. Bueno, Tori, pues hasta aquí la entrevista. Yo creo que ha sido para todos súper esclarecedora, va a valer mucho. Y por último, agradecerte de nuevo el poder haber estado aquí con nosotros, tu papel y tu amabilidad por contestar todas las preguntas. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Un placer.